Existen legados tan pero tan grandes que en vez de convertirse en un honor asumirlos pasan a ser una pesadez el llevarlos a cargo. Brasil está repleta de figuras que han reinado y hoy siguen reinando en el fútbol más exigente de Europa, pero no sabemos qué es lo que les pasa cuando bajan para acá a representar a los colores de su tierra, generaciones doradas que al final tristemente no han servido para nada. Nombres legendarios del ayer y hoy, figuras que nos han quedado debiendo títulos a lo largo de su historia. A continuación, las selecciones más históricas que carecen de eso, sí, de historia, vestuarios legendarios que lo intentaron una y otra vez, pero simplemente no se les dio el conquistar algún galardón para su nación. Les habla como siempre su humilde servidor en Majao, y sin más preámbulo, empecemos. Y bien, arranquemos con una generación clásica. Hablemos de aquella Colombia noventera, del mítico pibe Carlos Valderrama. Esta fue la generación que convirtió los sueños lejanos de un país en toda una realidad. La Colombia del lunático Escorpión René Higuita, Faustino Asprilla, el recordado Andrés Escobar, que en paz descansa, junto a la palmera de Valderrama llevaron a Colombia a disputar 3 mundiales. Esto más 5 Copas Américas también, pero nunca supieron lo que fue alzar tan siquiera una de estas copas. No nos podemos olvidar también de aquel autogol que le costó la vida al recordado Andrés Escobar en una Copa del Mundo, y también el riesgo que se tomó el Escorpión Higuita que le costó el Mundial del 90 a Colombia. El resultado de esta generación, que duró poco más de una década, fue de cero títulos, y lo más asombroso fue que cuando esta generación se retiró por la vejez, la Colombia que vino después sí ganó la Copa América del 2001 y en el primer intento. Qué loco, pero así es el fútbol. Otra generación que no pudimos entender cómo es que nunca alzaron pero nada con su tierra fue la Inglaterra de David Beckham. Miren esta plantilla: Wayne Rooney, Ashley Cole, Frank Lampard, Steven Gerrard, Michael Owen, Rio Ferdinand y muchísimas pero muchísimas pesadas leyendas más. Una generación que disputó 4 mundiales y 3 Eurocopas, siempre pero siempre muriendo al borde del título. No nos podemos olvidar de aquel caótico penal del mismo Beckham que dejó afuera a Inglaterra en cuartos de final de la Euro en el 2004. Luego también en el Mundial del 2006 vimos como la ira de Wayne Rooney dejó sin uno menos a una Inglaterra finalmente aplastada por la Portugal de un malicioso Cristiano. Esta generación murió en el 2010 entre lágrimas tras la lesión de un ya veterano Beckham que le impidió estar en su 4ª Copa del Mundo. Hoy Harry Kane, de la mano con Bellingham, intentan romper una sequía de 60 años sin saber lo que es alzar una copa. Y bien, hablemos sobre una nación que difícilmente vuelva a repetir una plantilla con tan pesadas figuras en una misma era. Sí, Bélgica, una selección que hasta hace unas décadas atrás eran irrelevante en los mundiales, pero desde el 2014 un niño llamado Kevin De Bruyne levantó desde los cimientos a una generación que hizo palpar a su país con una real posibilidad de salir campeones del mundo. Miren aquí cómo estos gigantones intimidaron a un veterano Mascherano de la Argentina de Messi. Para el 2018, una plantilla conformada por figuras de la talla como Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Thibaut Courtois, Eden Hazard, el gigantón de Fellaini junto a Kevin De Bruyne llegaban como claros favoritos junto a la Francia de Mbappé como naciones convencidas de que disputarían una Copa del Mundo. Pero allí los
vimos, cayeron en las semifinales. Este fue el prime de esta generación. El mismo Kevin De Bruyne sabía que el 2018 era el verdadero chance para ellos. Luego, para el Mundial de Qatar 2022 ya todos estaban cansados. No pudieron pasar ni de la fase de grupos, y para esta presente Eurocopa, una Bélgica sin hambre y con un estilo de juego muy mezquino sin arriesgar al ataque, cayeron ante la Francia de Mbappé en un partido digno para que te quedes dormido. Fúrico, Kevin De Bruyne no quiso tolerar las verdades de la prensa, sellando así la muerte de esta generación que pudo dar para más. Okay, thank you. Muy bien, hablemos sobre otra generación clásica, la dorada Italia del mítico Roberto Baggio, el hombre que murió de pie. Baggio comandó a los Azzurras en 3 mundiales, esto de la mano de otras leyendas, de la talla como Franco Baresi, Costa Curta, Pagliuca en la portería y un joven pero ya bestial, Paolo Maldini. Una generación que vivió la final más deprimente jamás antes vista en la historia del fútbol. Sí, la final del 94. Muchos sabrán aquella historia con la que Baggio creció. Roberto jugó al fútbol únicamente para cumplirle la promesa que le hizo a su padre de ganarle un mundial a Brasil cuando fuese grande. Los años pasaron y Dios le concedió dicha final, todo para que mandase el balón a las nubes, esto en el tiro penal decisivo. Esto lo dejó petrificado por varios minutos en el campo. Parecía que Baggio había muerto de pie. Esta generación dorada de Italia se fue también con 0 títulos. La generación siguiente fue la que sí pudo alzar un mundial en el 2006. Lo más triste es que Maldini, a pesar de sí pertenecer también a esta generación, se quiso perder este mundial por diferencias con el técnico, por Dios. Muy bien, hablemos ahora de Argentina. Sí, como escucharon, Argentina, pero la Argentina del ayer, cuando no dependían tanto de Messi. Miren esta plantilla que tenían para el 2006. Figuras como Riquelme, Hernán Crespo, el psicópata de Carlitos Tevez, Javier Mascherano, los cañonazos de Maxi Rodríguez, leyendas también de la talla como Verón, Zanetti, Pablito Aimar, Saviola, y para cerrar también con broche de oro, contaban con la revelación de un Messi que venía para quedarse con el mundo. Aún no me entra en la cabeza cómo es que esta era de Argentina no se consagrara con ningún título adulto. Cayeron en cuartos de final ante la Alemania en el 2006, perdieron la final contra la Brasil suplente en la Copa América del 2007, y ni hablar del catastrófico mundial con Maradona de técnico en el 2010. Una generación de talentos pero también llena de egos, roces y polémicas. La pelea de Riquelme con Maradona quebró al vestuario para siempre. Los que sí llevarían a Messi a ganar finalmente el mundial aún estaban en pañales para aquellos años. Qué cosas de la vida. Asimismo también pasó con la Portugal del ayer. Mientras Cristiano Ronaldo era un puberto con bigotes por allá en el 2004, esa Portugal estaba plagada de icónicas leyendas, tales como el Judas del fútbol, Luis Figo, el legendario Deco, Maniche, Rui Costa, Nuno Gómez, Pauleta y entre otras figuras más. Dicha generación estuvo al borde de la gloria más de una vez. Cayeron en la final más deprimente de las Euros, esto ante una Grecia cenicienta que los aplastó en el 2004, y en el Mundial del 2006 la Francia de Zidane los sepultó para siempre. 0 títulos. Cristiano tuvo que esperar literalmente una década y el paso de 2 generaciones para alzarse algo como campeón con su país. Y bien, ahora con el dolor aún vivo para muchos, me toca hablar de esta presente Brasil. Sí, como han podido ver, Ronaldinho tenía razón, cerrándonos la boca a muchos, incluyéndome. Não vou assistir nenhum jogo, faltando tudo, garra, alegria, faltando jogar bem, então não vou assistir nenhum jogo. Você abandonar o Brasil?
vou abandonar o Brasil. Y a ver, trataré de ser lo más justo posible, ya que es muy temprano todavía para juzgar a la Brasil que vemos en pantalla. Apenas esta es la primera Copa América para figuras como Rodrigo, Vinicius y aún más para el puberto de Endrick, de 17 años, quien si se lo propone puede disputar copas hasta el 2040 si quiere. Están muy jóvenes todavía, pero aún así tenemos que hablar de esto. Brasil ya no es lo que era. Como lo dije en un inicio, hay legados tan pero tan pesados que las nuevas generaciones carecen de valentía para asumirlos. Miran aquí a Rodrigo acudiendo a la magia para tratar de robar el talento que alguna vez el fenómeno Ronaldo poseía. Aquella Brasil que daba miedo ha dejado un cargo inmenso de responsabilidad a las generaciones futuras. Muchos pensábamos que Neymar iba a ser el rostro que continuaría con el legado, pero como sabrán, ha sido el mayor desinfle de estos últimos tiempos. Incluso no les hizo falta para ganar la Copa América del 2019, pero desde allí para acá no sabemos bien qué es lo que ha sucedido. Vinicius, tras un manotazo innecesario a James, le darían la amarilla, que lo dejó afuera para disputar el encuentro ante Uruguay en cuartos. Por estas niñeces hoy puso en peligro su Balón de Oro en este año. Pero más allá de eso, cuesta aceptar que Brasil está lejos de parecerse a Brasil. Ya no infunden temor y mucho menos respeto. Lo que muchos veíamos como un pesimismo por parte de Ronaldinho, ahora lo acatamos como una realidad. No provoca sentarse a verlos, les falta hambre, garra y sobre todo fútbol. El juego bonito murió definitivamente con la selección del 2006 y está bien, uno puede aceptar que estén pasando por una mala racha, pero lo que no podemos tolerar es que esta Brasil está repleta por figuras que vienen de reinar en Europa con sus clubes, pero cuando les toca bajar para acá a representar a sus colores, no sabemos qué diablo les pasa. Ese es el dolor de la nación contra ellos. Habrá que esperar una especie de revolución a nivel interno, jugadores que quizás no sean de la élite del mundo, pero que sí suden, lloren y que sobre todo también sonrían como alguna vez Diño lo hizo vistiendo la verde amarela de su nación. Estas han sido una lista de generaciones doradas que tristemente lo intentaron, pero no lograron nada para su país.